Amigos, vamos a conocer 4 lugares bíblicos muy importantes en la vida pública de Jesús. Y luego vamos a cruzar la frontera entre Israel y Jordania. Avanti Nazaret. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Basílica de la Anunciación en Nazaret. Fue la basílica más grande de Medio Oriente, hoy es la basílica más grande de Israel. Este templo se levanta en el lugar donde, según la tradición cristiana, el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. Dentro del templo y en el patio que lo rodea existe una representación gráfica de la Virgen María de cada país. Obviamente, la Virgen María en China, con los rasgos típicos de esa raza. Lo mismo ocurre con la Virgen María en Etiopía. Los cruzados son los que reconocieron eso como las carreteras de San José. Es construida en 1914 y la basílica es construida sobre restos de la Basílica de los Cruzados, que lo pueden ver aquí abajo. Okay, esto fue la base. Okay, es una persona que trabaja en diferentes materias primas, puede trabajar en piedra, en madera, en hierro, en cualquier cosa. Perdón, ¿por qué se pone en duda? ¿No, en un pasaje de la Biblia no dicen, este no es el hijo del carpintero, acaso? Viene de una tradición, cuando se tradujo la Biblia, más que todo en Europa, cuando ahí, hablando de un artesanal, se refiere a una persona que trabaja en madera. Son artesanos. Decidieron ese va a ser el monte de las bienaventuranzas y construyeron la iglesia llamada también la iglesia de bienaventuranzas. No hay muchos iconos, muchas imágenes adentro, pero que sí tienen son ventanas largas, más o menos a la altura de las personas. Para quien camina ahí esté relacionado con toda la panorama. Están escritos los versículos del Sermón de la Montaña, pero como están escritos en latín y no todos entendemos, vamos a escucharlos en español. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el lugar que probablemente fueron dichos a los discípulos, creo que es una bendición que la gente puede venir y...
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Esta es la iglesia que se construyó donde se supone que Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud que lo seguía en ese momento. Alcanzaba a alimentar a 5.000 personas sin contar mujeres y niños, y todavía sobra 12 canastas, 12 cestas de comida. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Aquí en Capernaum fue donde Jesús comenzó su vida pública haciendo muchos de sus milagros, fundamentalmente dentro y cerca de esta sinagoga. Enfrente a la sinagoga, restos de la ciudad de Capernaum, y bajo esa edificación vidriada Vivía la suegra de Pedro, y Jesús sale de acá del templo y va hasta la casa, ella le toca el manto y con eso ella se cura. Llegamos al lugar del río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, su primo. Atención que Jordania utiliza lector de iris. Aquellos que usan lentes de contacto deben sacárselos porque si no, no van a poder ingresar a Jordania. Ahora sí, en la frontera entre Israel y Jordania, en el puente ya. Ese es Jordán, límite.
migraciones del lado israelí es tiempos y procedimientos a lo que estamos acostumbrados normales. Sin embargo, migraciones jordano fue caótico. Traslado ahora a un ómnibus jordano, del lado jordano ya. Cerca de 3 horas estuvimos para poder hacer todo el papeleo, ya que estas vallas que en esta foto se ven no estaban y hacía que las filas se confundieran. Luego, al hacer aduana, tengan presente que ingresan a un país musulmán que no permite el ingreso de alcohol. Un nuevo control con pasaporte en mano. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.